donde dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. En el Proverbios 14:34. Una vez más. Oh, aquí lo tienen. Ay, lo pueden leer ahí, más fácil, ¿verdad? La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. Amén. Bienvenidos, bienvenidos, hermanos. Bueno, pensé que andabas en Guadalajara. Guatemala. ¿Ya regresaron? ¿Fueron y regresaron ya? Ajá, sí. Bueno. Luego hablamos. Luego hablamos, ¿verdad? Ok. Bueno, estamos estudiando, empezamos hace unas semanas, las doctrinas de la Biblia. Las doctrinas de la Biblia. Y el nombre de la doctrina de la salvación es un nombre raro que no usamos regularmente, se llama soteriología. Soteriología es la doctrina de la salvación, algo que todos necesitamos, ¿verdad? Algo que hemos recibido en Cristo. Y voy a comenzar la escritura, la primera, ahora en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8. Tengo muchos versículos para compartir con ustedes acerca de la salvación, de la obra que el Señor ha hecho y quiere todavía hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestro mundo. Romanos 4:1 dice: ¿Qué? Pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Abraham es conocido como el padre de la fe, porque recibió unas promesas increíbles de Dios y las creyó. Primero le dijo que iba a tener un hijo con su esposa Sara. Él tenía 75 años cuando Dios le hizo la promesa. Y esperaron 1 año, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 años. A los 25 años, cuando ya tenía 100 años, su esposa concibió. Dio a luz a Isaac. Perdón. Dios siempre cumple sus promesas. Siempre, siempre, siempre. Algo que tenemos que hacer nosotros también. Aprender a decir siempre la verdad. A decir siempre la verdad. Porque la mentira es de Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Abraham es el padre de la fe. Hay que tener fe en lo que Dios dice. Todo lo que Dios dice es verdad. Dios le dijo que iba a ser padre de muchas naciones. Y podremos decir, bueno, solo la nación de Israel es de Dios. No, todas las otras naciones son también descendientes de Abraham. Todos los países musulmanes, árabes que hay, también son descendientes de Abraham. Y le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y lo creyó. Y después Dios le hizo otra prueba más terrible todavía. Cuando le dijo que sacrificara a su hijo amado Isaac. Tenía otro hijo, pero el de su esposa de Sara, la que él amaba, quien le dio la promesa a Dios, era su hijo Isaac. Y Dios le dijo, llévalo a donde yo te voy a enseñar un monte,
y ahí lo sacrificas. Abraham hubiera dicho, Señor, pero tú me prometiste que en él iba a tener una descendencia. Ahora, ¿por qué me pides que lo mate? No cuestionó a Dios, sino que obedeció lo que Dios le dijo, lo llevó al monte Moriah, lo ató, puso la leña, preparó todo, levantó la daga, levantó el cuchillo para matarlo cuando Dios le dijo, no lo hagas. Dios se proveerá a sí mismo el sacrificio. Piensen en eso bien. Dios se proveerá a sí mismo el sacrificio. En el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios Padre sacrificó a su hijo, llevándolo a la cruz a morir por nosotros. Por eso nosotros cuando leemos la Biblia, toda la Biblia es la palabra de Dios. Crean esto. Créanlo de una vez para siempre. Si acaso tienen alguna duda, la Biblia ha sido comprobada 100% de que es la palabra de Dios. Porque en primer lugar, Dios no puede mentir porque es Dios. Dios no puede aprender nada porque lo sabe todo. Dios puede hacer todo porque es omnipotente. Y lo que Él dice es absolutamente verdad. Increíble. La Biblia habla de las corrientes del mar. Nunca habían descubierto eso hasta hace un par de siglos. Un hombre que era marinero estuvo enfermo y estaba estudiando la Biblia, estaba leyendo la Biblia y leyó de las corrientes del mar. Cuando se recuperó, fue y buscó y las encontró. Otro hombre aquí en Estados Unidos leyó en el libro de Génesis, de Éxodo, cuando cubrieron la canasta, ¿cómo se llama? Donde pusieron a Moisés, lo cubrieron con brea. Y dijo, el brea, de ahí sale el petróleo. Se fue a investigar, descubrió el petróleo, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. La Biblia siempre dice la verdad. Y cuando nos dice aquí que Abraham creyó y le fue contado por justicia, que Dios le dio el premio por haber creído. Y nosotros podemos poner toda nuestra fe en la palabra de Dios. En el 1 de Juan 2:1 dice la Escritura, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre. Si en 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y hacemos a Dios también mentiroso. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Está en Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Vestiduras de salvación, ¿saben lo que hizo Dios? Quitó nuestras ropas, nuestras vestiduras de pecado, de inmundicia, y nos vistió con vestiduras de salvación. Se me rodeó de manto de justicia, y como a un novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Dios nos ha llamado a ser sus hijos, nos ha llamado a ser la novia de Cristo, nos ha llamado a ser los herederos de la salvación. En Apocalipsis 19:8 habla de la novia, que es la iglesia, la novia de Cristo. La iglesia dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A la iglesia, a la novia de Cristo, se le ha concedido que se vista del lino fino. Y concuerda con lo que nos dice Isaías, ¿verdad? Déjenme decirles qué maravilloso es la Biblia. En el libro de Isaías,
en el capítulo 53, describe la crucifixión 1000 años antes de que Cristo naciera. No, perdón, 500 años. En el libro de Isaías fue 500 años antes de Cristo. El libro de los Salmos, el Salmo 22 de David, ese sí fue escrito 1000 años antes de que Cristo naciera. Y todas las escrituras, todas las promesas se cumplieron. Todo lo que habla de Cristo, les decía la semana pasada, solamente para que alguien, una persona, pudiera cumplir las primeras 8 profecías de Cristo, sería 1 en 100 cuatrillones de posibilidades. Imposible, absolutamente imposible. Cristo cumplió más de 300 profecías en su primera venida. Más de 300. No hay átomos, no hay estrellas en el universo para la ley de la probabilidad de que fuera posible que alguien cumpliera 40 y tantas, 44, 48 profecías. Y él cumplió más de 300. Su palabra es verdad, absolutamente verdad. Y como hemos sido escogidos para ser su novia, su desposada de Cristo, nos advierte en 2 Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Saben qué? Las malas compañías corrompen. Nos dice en 1 Corintios 15:33, las malas compañías corrompen. Hay quienes, muchachos y muchachas, empiezan a noviar con alguien que no es cristiano o cristiana. Dicen, le llaman, ¿cómo le llaman? Noviazgo misionero. ¿Saben lo que quiere decir eso? Noviazgo misionero. Bueno, él no es cristiano, pero yo lo voy a convertir. O viceversa, él dice de ella, oh, yo la voy a cambiar, yo la voy a convertir. Lo más probable es que no suceda así, sino todo lo contrario. Por eso es tan importante que no nos unamos en yugo desigual. A eso se refiere. Cristianos deben de buscar muchachas cristianas. Muchachas cristianas buscar muchachos cristianos. Porque el mundo lo mancha todo, lo destruye todo. Como les digo, las malas compañías corrompen. En Juan 17, capítulo 17, está una de las oraciones del Señor Jesús por su iglesia, por sus seguidores. Dice, Juan 7, 17 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como les digo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Es buena para corregir, para instruir, en justicia. Y divide, dice la escritura, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo en Hebreos 4:12. Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y donde está la división de los tuétanos, de los huesos. La palabra de Dios nos examina, nos corrige. Jesús dijo, las palabras que yo hablo los juzgarán en el último día. Las palabras que Jesús dijo, y toda palabra desde el principio, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Palabra de Dios. La última palabra en la Biblia, ven Señor Jesús. Amén. Palabra de Dios. Y todo lo que está en medio es la palabra de Dios. Porque hay quienes, hay un grupo de teólogos que se juntaron, son liberales, se juntaron para decidir cuáles eran verdaderamente las palabras que Dios dijo, Jesús, y cuáles estaban en duda y cuáles estaban seguros que Él nunca dijo eso. Me pregunto yo, ¿y quién es el hombre para decidir lo que dijo Dios? ¿Acaso Dios no sabe lo que dijo?
¿Se dan cuenta? No podemos abrir la puerta a la mentira y a la duda, porque la duda y la mentira es de Satanás. La palabra de Dios nos dice claramente, toda palabra es inspirada por Dios. Y si no fuera así, Dios mintió. Pero Dios no miente. Así es que podemos poner en Él toda nuestra confianza. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un linaje escogido. Saben, así se llama la iglesia en El Salvador, a la que hemos estado ayudando. Ya están terminando de construir la iglesia. Ya pusieron las puertas, ya pusieron el piso. La próxima semana le voy a pedir a Cristina que ponga las fotos. Y ya prácticamente está terminada la iglesia. La iglesia en El Salvador, perdón, en Perú, ya está terminada y apoyamos otras 2 iglesias también en la selva, de un pastor José Gárate y otro pastor que se llama Javier. Estuvimos ahí varias veces, fuimos a Perú en viajes misioneros y sé dónde están y sé el trabajo que están haciendo y también ellos los estamos apoyando como iglesia. Y como decía mi esposa, es increíble una iglesia pequeña como esta que pueda ayudar a 5 ministerios aparte de los gastos aquí, y pagamos el edificio y tenemos una buena cuenta para bendecir a la clínica de embarazo. Así es que Dios multiplica y ha sido todo a través de ustedes, de todos nuestros demás hermanos. Dios ha tocado los corazones y como saben todos aquí, yo nunca he pedido dinero. Nunca digo, vamos a hacer una obra y necesitamos tanto dinero. No, yo digo, vamos a orar y esperar a que el Señor provea y entonces hacemos la obra. Amén. Porque nunca me ha gustado a mí donde están pidiendo y pidiendo dinero. Dios no es tacaño. Si Dios quiere que se levante una obra, Dios va a proveer. Y lo hemos visto aquí muchas veces. Dios es fiel. Y donde Dios guía, Dios provee. Amén. Eso tenemos que recordar. En 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si aún alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras cosas, todos necesitamos donde vivir, con un carrito para movernos, comida, un refrigerador, necesitamos cosas. Pero no amar las cosas de este mundo, porque todo se va a quedar, todo se va a quemar. En 2 de Pedro, capítulo 3, dice la Biblia que un día va a haber una conflagración, va a haber una explosión, no solamente de toda la tierra, sino universal. Todo va a ser consumido. ¿Por qué? Porque todo está manchado por el pecado. Y un día Dios va a crear una nueva tierra y un nuevo cielo. Una nueva ciudad, Jerusalén, que va a descender del cielo. Lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Dios va a crear una nueva tierra y un nuevo cielo, donde va a reinar la justicia. Ahorita estamos viviendo en un mundo de pecado. Una pregunta, ¿qué tan serio creen ustedes que es el pecado? ¿Puede un pecado cambiar nuestro destino? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Solamente cometieron un pecado de desobediencia. Y miren cómo está el mundo ahorita. Guerras en Ucrania, guerras en el Medio Oriente, problemas en todas las ciudades, problemas en los matrimonios, en las familias, en las iglesias, en el gobierno, todo por un pecado que comenzó todo. Por eso es tan serio el pecado, hay que tomarlo muy en serio porque es desobediencia y rebeldía contra Dios. La Biblia dice, el alma que peque morirá. Y decimos, bueno, pues, no es cierto porque Adán y Eva no murieron cuando pecaron. Sí murieron. Espiritualmente murieron, rompieron la relación que tenían con Dios. Porque antes caminaban con Dios en el fresco de la tarde, dice la Biblia. Después, cuando vino el Señor, después de que pecaron, ¿qué sucedió? Se escondieron, avergonzados. Habían roto la relación.
y murieron espiritualmente y eventualmente después murieron físicamente también, por un pecado solamente. Pero eso es tan importante hacer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque somos mentirosos y somos pecadores, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Somos pecadores. ¿Por qué? Porque nacimos de padres pecadores y nacimos con una naturaleza pecadora. Y por eso lo hacemos. Pero Dios nos ha dado el remedio, el arrepentimiento. El arrepentimiento, pedirle a Dios perdón cuando hemos pecado. Porque no perdemos la salvación porque pecamos, pero sí rompemos la relación que tenemos con Dios. Porque si la salvación fuera, la retenemos mientras nos portamos bien, todos los días la perderíamos, ¿verdad? Pero la salvación, Jesús, todo el que venga a mí no rechazaré, el que venga a mí no perderé ni uno. Todo el que el Padre me dé vendrá a mí y no perderé ni uno. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios puede decirnos lo que va a suceder. Déjenme hacerles una pregunta. Decimos que Dios perdona los pecados, ¿verdad? Pregunta. ¿Los pasados, los presentes o los futuros? Todos. ¿Saben por qué? Porque Abraham le tomó Dios a crédito su fe y lo perdonó, por eso es el padre de la fe. Pero recordemos una cosa, ¿cómo es que lo perdonó Dios si Cristo no había venido todavía a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados? A crédito, como está en la nota que les escribí. Pueden ir al concesionario automotriz o un dealer, como decimos aquí, ¿verdad? Comprar un carro. Si tienen buen crédito, salen con un carro nuevo. No lo han pagado, pero prometieron que lo van a pagar. Y mientras hagan los pagos, no se los van a quitar. Se lo pueden llevar a su casa, lo pueden ir al mar, pueden ir a la montaña en su carro nuevo. ¿Por qué? Porque un día prometieron que un día lo van a terminar de pagar. Bueno, Dios hizo con nosotros. Prometió que nos iba a perdonar todos nuestros pecados, recordemos. Antes de que Cristo naciera, todos los héroes de los santos del Antiguo Testamento, sus pecados fueron perdonados. Nosotros, se dice que nuestros pecados fueron perdonados, pero los pasados, los presentes, pero ¿qué tal los futuros? También, porque Dios nos perdona todos los pecados. ¿Por qué? Porque perdonó a crédito en el Antiguo Testamento a los que iban a creer, los que creyeron por la información que tenían en su tiempo, que Dios iba a levantar una nación de Abraham. Y Dios lo hizo. Dios siempre cumple todo lo que nos promete. Y es maravilloso porque podemos tener toda la confianza de que un día, dice la Biblia, que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo es que estamos sentados con Él si todavía estamos aquí? Porque Dios ya ve el futuro como si hubiera ya pasado. Porque Dios es que omnisciente, lo sabe todo. Para Él no hay secretos, Dios no aprende nada cada día como nosotros. Porque Dios todo lo sabe. Y sabe dónde vamos a estar en una semana, o en un mes, o en un año. Él lo sabe todo. Somos linaje escogido. Dios nos escogió para ser su iglesia. La iglesia está formada de judíos y de gentiles. En el principio la iglesia era prácticamente toda judía. Después entraron los gentiles. Ahora, lamentablemente, la iglesia es casi 98% gentil. Solamente hay el 2% de judíos que son, bueno, déjenme decir, en Israel. El 2% de la población en Israel es cristiana. Pero de ese 2%, más de la mitad son árabes, no judíos todos. Pero un día, dice el libro de Romanos capítulo 11, 25 y 26, que un día todo Israel será salvo.
todo Israel. Pero antes de que todo Israel sea salvo, viene la gran tribulación y 2/3 partes de los judíos van a morir. 2 de cada 3 judíos van a morir. Dice, Dios va a pasar la 3ª parte por el fuego para purificarlos. Es triste saber lo que les espera, pero está en la Biblia y así va a ser, porque está en la Biblia. Lo maravilloso de la Biblia, podemos leer las noticias del futuro y todo lo que leemos en la Biblia es verdad. Cuando vemos el clima, ¿verdad? ¿Cómo va a estar en una semana? ¿Cuántas veces cambia? ¿Verdad? Dicen, es más de un día para otro o de una hora para otro. Ay, yo a veces veo en mi teléfono, ya cabal dice, está lloviendo. Yo salgo afuera y digo, no está lloviendo nada. O a veces dicen, va a estar nublado. Y córrele porque ahí viene el agua. O sea, el hombre se equivoca constantemente, pero no Dios. Dios todo lo que dice es verdad. Déjenme continuar. En Mateo 5:13 dice la Escritura, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada por fuera y hollada por los hombres. Porque si nosotros somos la sal de la tierra, ¿saben que la sal sirve para muchas cosas? Estaba leyendo yo ayer, dije, voy a investigar para qué sirve la sal. Yo sé que la sal sirve para purificar, sirve para darle buen sabor a la comida, sal sirve para acelerar la sanación de heridas, pero tiene un montón de beneficios. En el primer siglo le pagaban a los soldados romanos muchas veces con sal. Era tan valiosa la sal que les pagaban con sal a los soldados. Y nosotros somos la sal de la tierra. Debemos de darle sabor a la vida. Y purificar también, prevenir la pudrición. Eso es lo que hace la sal también. Dice, la santificación en el pasado. En Hebreos 10:10 dice, habla de la santificación como ya hubiera sucedido. Dice, en esa voluntad somos santificados o hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Solamente una vez tuvo que ofrecerse Jesús, no muchas veces. Solamente para pagar por todos nuestros pecados. En el presente, nuestra santificación nos dice en 1 de Tesalonicenses 3:12 al 13, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Irreprensibles en la santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Quién creen que va a venir con Jesús en su segunda venida? Sus ángeles. Todos sus santos, todos nosotros, porque somos la desposada de Cristo, la novia de Cristo. En el libro de Apocalipsis le hemos estudiado el tiempo de la tribulación, 7 años de guerra, pero en el cielo van a estar celebrándose las bodas del Cordero. La novia, como leí, que va a ser ataviada con lino fino, la novia va a estar celebrando las bodas del Cordero en el cielo con el desposado, con Cristo. En el futuro, dice en 1 de Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es a lo que nos llama la Biblia, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? A través de su palabra. A través de su palabra. Los que no conocen la Biblia no conocen a Cristo.
Para conocer a Cristo hay que estudiar la Biblia, porque toda la Biblia es acerca de Jesucristo. Él es el centro, Él es el principio y el fin de la Biblia. Todo lo que necesitamos conocer de Él está en la Biblia. Todos los planes de cómo debe de funcionar una familia, un matrimonio, un hombre, una mujer, jóvenes, todo lo encontramos en la Biblia. Si estudiamos la Biblia, vamos a tener gran conocimiento, porque es la palabra de Dios. Y como les digo, nunca falla, nunca falla. De nuevo, 2 Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora en el futuro nuestra gloria, perdón, de nuestra santificación. Discúlpenme. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Los que están jóvenes dicen, ¿qué serán los dolores de espalda? ¿Qué serán los dolores de rodillas? Solo los viejos lo saben, sí lo sabemos mejor que nadie. Yo me levanto a veces en la mañana y ay, me duele. Eso nunca me había dolido antes. Me operaron del primero de esta cadera, quedó mal. Me operaron de la otra, quedó bien. Pero ahora se está quejando otra vez. Total que siempre hay algo. Cuando llega uno a cierta edad, nuestro mejor amigo es el botiquín, ¿verdad? Pero es parte de la Biblia. Estamos esperando la adopción, estamos esperando un cuerpo nuevo que vamos a recibir, que nunca se va a enfermar, nunca va a morir. Pero lo más maravilloso de todo, ¿saben lo que va a ser? El pecado tiene 3 partes: el pasado, el presente y el futuro. Bien, nacimos en pecado, estuvimos viviendo en pecado, ahora estamos, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, somos hijos de Cristo ahora, bueno, seguidores de Cristo, ahora ya hemos sido redimidos, perdonados, lavados y santificados. Pero todavía pecamos porque todavía estamos en esta naturaleza humana, en estos cuerpos carnales que nos hacen tambalear y caer. Pero un día en el futuro vamos a estar alejados completamente ya. Déjenme leerles. Primero fuimos salvados del castigo del pecado. En el presente estamos salvados ahora del poder del pecado. Ahora si pecamos es porque queremos, no porque no podemos resistirlo, porque somos criaturas nuevas, tenemos el Espíritu Santo. Pero todavía pecamos porque todavía caemos en el pecado. Y mucha gente dice, le llaman errores. No, los errores no son pecado. El pecado es pecado, es desobediencia, es rebeldía. Los errores es cuando estamos tratando de hacer algo y nos sale mal. Eso no es pecado. Pero lo que hacemos mal, eso sí es pecado. Pero ya estamos libres del poder del pecado porque el pecado nos controlaba. Y ahora ya no nos controla a menos que le abramos la puerta. En el futuro va a ser el pecado. Vamos a estar libres de la presencia del pecado. Libres de la presencia del pecado porque ya no vamos a estar en esta carne que tenemos todavía, en esta naturaleza humana. Vamos a ser perfeccionados. Imagínense qué maravilloso va a ser un día. Nunca más vamos a querer mentir. Nunca vamos a querer pecar, desobedecer, envidiar, chismear, robar, desear lo que no debemos. Vamos a ser libres de la presencia del pecado. Primero, libres del poder del pecado y luego libres de la presencia del pecado. Eso es lo que esperamos ese día. Y viene un día, Cristo va a venir por su iglesia y si no, pues cada uno vamos a irnos yendo poco a poco. Yo, como les digo, ya estuve muy cerca de la muerte y ¿saben qué? Yo estaba listo para irme.
pero Dios no me llevó. Así es de que sigo adelante sirviéndolo a donde el Señor me ponga. En el futuro, en Romanos 8:23 dice la Escritura, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos nosotros mismos esperando la adopción. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando vinimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, con nosotros, y nunca nos va a abandonar. Eso es maravilloso, ¿no creen? Nunca nos va a abandonar porque ya somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pedís que no lo contristemos. ¿Saben que el Espíritu Santo es una persona? No es una fuerza, es una persona. Porque el Espíritu, a una fuerza, yo le puedo mentir a la electricidad y no le afecta nada. Pero sí puedo mentir al Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que sucedió con Ananías y Zafira? Sí. Cuando les preguntó Pedro, ¿vendieron esta tierra, esta casa, lo que hayan vendido por tanto? Y dijo Ananías, sí. Cayó muerto. Y luego le preguntaron después a Zafira, a su esposa, cuando él ya había muerto, y le preguntaron a ella, y ella dijo lo mismo, cayó muerta. Y dijo Pedro, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? No mintieron al hombre, mintieron a Dios. Y es lo que tenemos que ver, es lo que nos dice aquí la Escritura, no contristemos, no entristezcamos el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Ahora nuestra glorificación, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Padre nos hizo a la imagen de su Hijo Jesús. Cuando vinimos a Cristo, nosotros somos no imitaciones, porque no somos imitaciones, pero somos como imágenes de Dios, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Nos dice en la Biblia, en Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios en nosotros nos ha transformado a la imagen de Cristo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nuestra santificación, Juan 17:17, dijo Jesús cuando oraba por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús está está orando por sus discípulos, le pide al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el último, Efesios 5:26, dice, para santificarla a la iglesia, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra, con la palabra. Cristina, mi esposa, a veces me dice, tienes que lavarme con la palabra de Dios. Quiere decir, léeme la Biblia. Y me pongo a leerle la Biblia hasta que se me queda dormida. Y para eso me dicen, es la mejor manera de dormirse, con la palabra de Dios. Yo lo que hacemos, ella y yo muchas veces, ya se los he dicho, ponemos en el teléfono, en la aplicación que tenemos la Biblia, bien bajito en cuanto lo podemos oír, y así nos dormimos. A veces me acuesto escuchando el capítulo 10 de Hechos, y al rato despierto y ya estoy en Romanos. Qué bueno, ya inconscientemente algo bueno estaba poniendo en mi mente. Pero ¿qué tal cuando solamente vemos las noticias, apagamos la televisión y nos vamos a dormir y al rato tenemos pesadillas? Con razón, con las noticias como están en el mundo, ¿verdad? Pero es bueno alimentarnos con la palabra de Dios y con el agua viva de la palabra de Dios también. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, qué bueno es usted que nos ha dado su palabra
nos ha santificado, nos ha dado las arras del Espíritu Santo, la garantía de que somos hijos suyos y un día vamos a estar en su presencia. Jesús nos dijo, voy a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y preparar el lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Y qué lindo saber, Señor, que nos está esperando. Y la Biblia dice que cada que viene alguien uno nuevo a la salvación, hay fiesta en el cielo. Quiere decir que continuamente hay fiesta en el cielo, porque continuamente en el mundo alguien está viniendo a la salvación. Le pido su bendición sobre mis hermanos. Les pido que los bendiga, los proteja, los guarde, los guíe, los convenza, los corrija, los instruya y los aliente. Bendígalos y bendiga, Señor, este día y estos alimentos que vamos a ir a compartir. Gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.